para abordar este tema de la migración masiva, fenómeno inédito en tiempos modernos, por lo menos en nuestro país. Hemos invitado a 2 especialistas que vienen trabajando silenciosa pero tenazmente sobre este tema. Yo quiero felicitar a la socióloga Isabel Berganza Setién, que muy preventivamente publicó ya hace más de 2 años este libro publicado por Servicio Jesuita de la Solidaridad, Ciudadanía Migrante, Rutas, Costos y Dinámicos de los Flujos Mixtos en Tránsito por el Perú, hace más de 2 años. Desde hace 30 horas estamos ante un régimen diferente en el Perú que exige a los venezolanos para entrar a nuestro país un pasaporte en regla, cosa que no era el caso hasta ahora, hasta el día de ayer, puesto que nuestra costumbre era a los países andinos poder dejarlos entrar con cédulas de identidad. La señora Berganza ha venido, ella es abogada, además de socióloga, junto a un sociólogo, el señor José Köckling, que se dedica también al estudio de estos temas en el Perú. ¿Tienen algunos datos o alguna primera reacción ante el régimen que se ha creado desde ayer a las 0 horas con la exigencia de pasaporte para entrar a nuestro país? Así, como quieran. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bienvenida. Sí. Sí, bueno, los datos son los que la prensa está mostrando, ¿no? Lo que los medios de comunicación, que parece que, bueno, por el primer día el flujo ha descendido algo en el número de ingresos. A la mitad, lo que nos ha dicho el director de Inmigraciones. En el primer día al menos, ¿no? Sí, y habrá que, bueno, estar atentos a ver qué es lo que sucede en el continuo de los días, ¿no? Ahora, además, también, bueno, en Ecuador el Poder Judicial ha suspendido la medida, entonces por ahora no se va a pedir pasaporte en Ecuador, entonces bueno, pues habrá que estar atento a ver qué es lo que sucede durante los siguientes días, ¿no? Normalmente el número de ingresos fluctuaba entre 2.800 a 3.000, ¿no? Hubo un pico de 5.000, pero me parece que fue días previos a que entre en vigencia esta norma de la exigencia del pasaporte. Creo que eso pudo haber desesperado, agobiado a muchos migrantes en su intento de pasar desesperadamente. Pero una vez que esto ha vuelto, digamos, a su cauce, estamos en las cifras normales. Lo que sí aparentemente está sucediendo es que el número de solicitudes de refugio está aumentando, ¿no? Ya son 84.000 solicitudes de refugio solo en Lima, sin contar de las oficinas fronterizas. ¿Qué pasa qué cosas se debe hacer para no desnaturalizar la figura del refugio, que está claramente definida en el derecho internacional? Explíquenos, por favor, quiénes tienen derecho y quiénes no tienen derecho a ser considerados refugiados, con los consiguientes beneficios que eso supone, porque eso supone tener una subvención económica de ACNUR, la protección, ¿no?, del Estado, ¿no? y también respaldo económico, ¿no? Explíquenos, por favor, quiénes tienen derecho a solicitar la calidad de refugiados y quiénes no. Mira, en principio diría que la categoría migración excede a las características de la situación en Venezuela, ¿no? Porque en principio el refugio es declarativo, uno se declara refugiado y cuando su vida está en peligro por razones políticas, religiosas, étnicas, etc. Entonces se supone que la persona no tiene tiempo de ir a tramitar un pasaporte, una cédula, porque entiende que es un sistema que lo está persiguiendo y pone en peligro su vida. De modo que uno no puede ir a sacar una ficha, hacer un pago en un banco, etc. Entonces la persona tiene que salir de su país con lo que tiene. En ese sentido, muchos ciudadanos venezolanos prácticamente están en esa situación, que están saliendo porque no tienen dinero, porque no tienen comida, porque no tienen trabajo. Hay una situación, pues, como ya probablemente todos sabemos, de una situación gravísima, ¿no? Es económica, social, no son perseguidos por razones religiosas, étnicas ni ideológicas. Sí, digamos que también se exige que el entendimiento de esta figura de refugio se amplíe y pueda ser más abierta para también que situaciones como esta puedan calzar dentro de la figura del refugio, ¿no? En todo caso, ¿quién solicita? Obtiene un documento de solicitante, sí, que le da derecho a trabajar durante 3 meses. Mientras se resuelve su situación. Sí. En el caso de refugiados, ¿no? Porque el permiso temporal de permanencia que les permitiría trabajar 1 año, sí, pero en determinados campos laborales, ¿no? Por ejemplo, se ha probado que, bueno, la estadística señala que la gran mayoría de los migrantes venezolanos, inmigrantes en Perú, en Chile, en otros países, son profesionales, pero que no pueden ejercer como tales
por su condición de migrantes, ¿no? Bueno, lo que sucede, volviendo a la pregunta de refugiado, es en el Perú hay, según la ley de refugiados, hay como una doble definición de refugiados. Por una parte está la del convenio de 51, ¿no?, que es la que mayormente se conoce, que es la de cuando una persona es persecución personal, entonces por motivo de raza, de religión, de grupo social. Pero también el Perú asumió lo que se trabajó en Latinoamérica, que se conoce como la definición ampliada de Cartagena. Y esa se refiere a que y no se refiere tanto a la persecución personal, sino a la situación que vive el país. Esto se dio en un contexto característico de Centroamérica, ¿no? Y esa definición lo que dice es que también puede ser considerado refugiado una persona cuando en su país de origen hay vulneración masivas de derechos humanos o ha habido acontecimientos que han roto el orden público. Por lo cual ahí, y bueno, también las manifestaciones que ha hecho Perú, ¿no?, con el Grupo de Lima, que ha hecho la OEA, también ha remarcado mucho, ¿no?, que en Venezuela ahora se vive una violación de derechos humanos, que hay un rompimiento de la democracia, del orden democrático, ¿no? Entonces, por eso esa definición de refugiado, que en Perú en su norma asumió la definición ampliada de Cartagena, también podría ser aplicada para los solicitantes de Venezuela. De acuerdo, vamos a hacer una pausa, por favor. Estamos conversando con dos especialistas en migración de la Universidad Ruiz de Montoya, Isabel Berganza, socióloga y abogada, y José Köchlin, sociólogo. Primero vamos a dar una pausa. 8:19, estamos conversando con dos especialistas en temas migratorios. De lo que quiero hacer ahora, más allá de los detalles sobre solicitante de refugiado o migrante, la pregunta general: ¿qué está haciendo bien el Estado peruano y qué puede hacer mejor? Yo creo que el PTP hace una buena medida para regularizar miles de venezolanos. Para el 2016 teníamos 12.000 venezolanos en Perú, ¿no? El 2017 llegaron a 100.000. Y bueno, para el 2018 es lo que tenemos ahora, 400.000, ¿no es cierto? Creo que hubo un intento serio por regularizar la situación de muchos ciudadanos. Mi impresión es que no debió estar basado en solidaridades ni en reciprocidades, sencillamente debió estar basado en el derecho que tiene toda persona a migrar y a trabajar y respetar la dignidad del migrante, ¿no? Creo que hay eso. Pero hemos llegado hasta ahí, ¿no? Ese PTP que permite trabajar no está asociado a la experiencia laboral o a alguna cualidad que tenga, alguna calificación que tenga el migrante, ¿no? Y sabemos que el 70% más o menos de los migrantes venezolanos tienen alguna calificación superior. Entonces no está asociado, lo que le permite es trabajar, pero no ejercer su profesión. Exactamente, entonces él se ve, digamos, puedo trabajar, pero entonces está medianamente en labores menores, de poca rentabilidad, de poca acumulación. Y en la legislación internacional existe alguna figura para el migrante, para el refugiado, perdón, y en estas condiciones específicas de los venezolanos en el Perú, en Ecuador, en Chile, que les permitan, en el caso peruano específicamente, poder de alguna manera revalidar rápidamente, automáticamente el título que les permita trabajar como profesionales en su campo, en su especialidad. Si no me equivoco, puedo equivocarme por supuesto, pero si no me equivoco, Argentina, por ejemplo, casi está reconociendo, está dando acceso universal a la salud y reconociendo grados y títulos, ¿no? Porque bueno, Argentina es un país también con larga tradición de migraciones, tienen pues una legislación más avanzada, ¿no? Bueno, pero nosotros no, todavía. Todavía, ¿no? Bueno, en ese sentido, SUNEDU entiendo que ha flexibilizado un poco el tema de los requisitos que se necesitan para revalidar el título, ¿no? Bueno, y eso también en verdad ha ido mejorando mucho en los últimos años, o sea, la documentación que había que presentar. Lo que pasa que tiene un costo, y tiene un costo de 600 y pico soles, suponiendo que tengas toda tu documentación de Venezuela, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a decir, el hecho de que no trabajen según su calificación, no depende tanto del PTP, porque el PTP entiendo que les permite trabajar. Les permiten trabajar en cualquier ámbito. Pero siempre va a ser precaria su situación si es que no trabajan en el ámbito para el que están calificados, ¿no? Pero el tema es eso, que a pesar de que SUNEDU ha hecho esfuerzos para reconocer los títulos, sí es cierto que hay dificultades, tanto por la situación de Venezuela, por la situación también que comentaba José, de que se ven
de que están huyendo, entonces no es que se quedan a recopilar todos sus documentos, sus certificados de estudio, ¿no? Sino que salen, ¿no? Y eso, entonces y luego el tema económico, que al final pues 600 y pico soles pues es bastante, sí. ¿no? Ustedes han hecho estudios sobre quiénes son estos venezolanos. Quisiera que nos hagan un perfil del venezolano medio en términos de edad, género, formación y origen geográfico en Venezuela. Bueno, en principio, según los análisis que hemos hecho, normalmente vienen del norte de Venezuela, ¿no? Habría que diferenciar, ¿no? Porque, por ejemplo, los que migran al Brasil normalmente son de la frontera, vecino, indígenas amazónicos, etcétera, pero en general más o menos se puede mapear que vienen del norte de Venezuela, justamente los estados más ricos también de Venezuela, que han caído en una pobreza extrema. Son jóvenes, medianamente jóvenes, ¿no? Digamos, hay muy poca población adulta o adulta mayor, pero en general son jóvenes. Se entiende también, digamos, normalmente pueden establecer un proyecto migratorio, pueden viajar, etcétera, sin dificultad. La cantidad varón-mujer va por ahí, ligeramente es menor el número de mujeres que migran, pero está en 48%, lo que habla también de un fenómeno de la generización de las migraciones, ¿no? Ya no migra solamente el varón, sino varones y mujeres por igual. 10% de niños, se nos dice, ¿no? No podría decirle, no tengo... Es lo que nos dijo el superintendente, sobre 400.000 calculan que hay 40.000 niños. Pues es posible. Digamos que al principio viajaban solos, ¿no? Pero ahora parece ser que hay una especie de reunificación. En muchos casos ya se han establecido los primeros venezolanos y van trayendo... De hecho, el año pasado hubo una campaña para traer niños en unos vuelos que alguien organizó, etcétera, ¿no? Pero, digamos, ese más o menos jóvenes del norte... para un estudio global se habla de un 90% calificado, pero en nuestro caso se habla del 60-70% calificado. ¿Por qué vienen al Perú? Yo creo que uno de los primeros temas ha sido el PTP. Al principio se podía migrar, no se pedía grandes exigencias, uno podía estar de turista acá 6 meses. Pero mire, esto no es con los venezolanos solamente, ¿no? Si uno va al Cusco, en el Cusco va a encontrar que muchísimos turistas se quedan y comienzan a laborar como con visa de turista y como guías, como etcétera, ¿no? Entonces esa situación se ha ido ampliando, se entiende que el Perú ha sido poco exigente con la documentación de los turistas que se ponen a trabajar, pero sin duda un gran imán ha sido el PTP. A partir del PTP esto ha subido por 1000, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver la situación económica, ¿no? Por ejemplo, cuando sucedió el tema de los haitianos, ¿no? que el libro recoge esa época, los haitianos no se quedaban en Perú porque la situación económica estaba mejor en Brasil, además estaba en el contexto de la construcción, para preparación para los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver mucho también con la situación económica, que bueno, evidentemente en Perú con las dificultades, pero ha ido mejorando, ¿no? Y entonces yo creo que la situación económica junto con el PTP, evidentemente, es una de las razones, ¿no? Ahora, hay un dato ahí importantísimo que nos ha dado el superintendente: 90% se quedan en Lima. Sí. El 85%, sí, puede ser 80%, hasta hace una semana. Es una mala 85% cosa. Es una mala del cosa. PTP se quedaban en Lima. Porque eso tienden a crear guetos, en realidad, vivir entre ellos, y eso genera siempre dificultades sociales. Pero eso yo creo que también es una tendencia a la migración, o sea, de la migración. Sí. Normalmente la migración suele llegar primero a las ciudades más grandes, sí, que es donde existe más referencia, ¿no? Y luego ya empiezan un poco a distribuirse por el país, que también es un poco lo que se está viendo, ¿no? Ahora cada vez empieza a haber grupos mayores en las regiones. Incluso nosotros, por ejemplo, en el trabajo que hacemos con la clínica jurídica desde la Escuela de Derecho con la ONG Encuentros, ya incluso ha habido solicitudes desde Ayacucho para poder dar charlas sobre el tema de la regularización migratoria, ¿no? Entonces yo creo que es un proceso que evidentemente es uno de los temas que se podía ver como política migratoria del país, ¿no? O sea, cómo ir haciendo para que no la gran mayoría, no. ¿Cómo puede hacerse eso? ¿Cómo concibe? ¿Qué experiencias hay donde hay una promoción del empleo dirigida a jóvenes? Yo pienso, por ejemplo, en tierras en el Perú, porque una parte de estos migrantes tienen experiencia agrícola. Pero podemos aprovechar eso. Habría que ver, porque en las investigaciones de campo nos dicen que en cuanto pase la situación en Venezuela, muchos se regresarían. Eso fue al principio, de unas 60 personas que entrevistamos, ni uno quería quedarse en el Perú.
esto era una cuestión pasajera, esto era una situación temporal, etcétera, ¿no? Las cifras van diciendo que ahora sí algunos intentarían quedarse, pero mi impresión es que... ¿Qué porcentaje se casa con peruanos? Sí, esa es la clave de la vida, muy señor. bajo, ahora recordemos, y tiene hijos. ahora recordemos también que un tercio se va más al sur, ¿no? A Chile. A Chile, Argentina. Entonces, diseñar políticas de esa naturaleza, digamos, para prorratear el número de migrantes en distintas regiones o buscar empleo, puede ser interesante, pero también tendríamos que esperar un poco cómo se va decantando esta situación o qué podría pasar en Venezuela. Dicho sea de paso, es ahí donde se origina el problema. Nosotros administramos un problema creado en otro lugar, ¿no es cierto? El problema sigue ahí y las razones y las causas siguen intactas, ¿no? La situación económica, la violencia, la persecución, la falta de alimentos, la falta de medicina sigue intacta, entonces van a seguir saliendo. Pero en principio, volviendo a la pregunta, todavía está por verse si... pasados 10 años tenemos una población... Bueno, recuerden los cubanos del año 80, ni uno quería quedarse en Lima, ¿no? Todos buscaban y buscaban... Conozco varios que se casaron acá. Sí, pero los menos, ¿no? Los menos. Bueno. Y además la situación de Venezuela no tiene visos de mejora. No hay manera de entonces yo creo que como Estado y como sociedad sí nos tenemos que que pensar que va a ser una situación que no es transitoria de un año, que no, que va a ser... Muchas gracias por su presencia acá, felicitaciones porque tempranamente ustedes han cobrado conciencia de lo que esto iba a significar en nuestro país, que no tenía experiencias de este tipo. Más bien estamos acostumbrados a ser los pobrecitos del barrio que mandamos a nuestros pobres al extranjero, razón por la cual 10% de los peruanos viven en el extranjero. Bueno, se han cambiado las cosas y estamos ante una responsabilidad que es humanitaria, pero que además es práctica, porque no se puede detener la entrada de gente desesperada que no haya condiciones de vida dignas en su país. Muchas gracias, señor José Köckling e Isabel Berganza, ambos especialistas en el tema de la migración a nuestro país desde la Universidad Jesuita Ruiz de Montoya. Muy buenos días. Gracias por haber estado acá.